Ok, continuamos con la segunda parte de lo que es la etapa intermedia. Ok, dijimos en la intervención anterior que la etapa intermedia se compone de fases, una escrita y una oral. Ok, vamos a abundar un poco en la fase escrita. En la fase escrita encontraremos dos elementos importantes. El primer elemento son los escritos presentados por el Ministerio Público. Dijimos que es el escrito de acusación. Los escritos presentados por el coadyuvante y los escritos presentados por el imputado con el apoyo de la defensa. En ese orden: Ministerio Público, acusador, coadyuvante, víctima y por último el imputado. Esa es la primera fase de la primera etapa de la primera fase. En el segundo punto de la primera fase escrita se deberá desarrollar el descubrimiento probatorio. Ya habíamos hablado de lo que es el descubrimiento probatorio. El descubrimiento probatorio es el intercambio que se debe hacer entre las partes de la información obtenida en etapa de investigación. Y esa información es referente a las pruebas que se pretenden presentar en el juicio. El Código Nacional de Procedimientos Penales, lo vamos a ver más adelante, conocemos el articulado, establece esa obligatoriedad. Y no hemos tomado muy en serio el tema del descubrimiento probatorio, porque seguimos teniendo la idea que las pruebas las tenemos que resguardar como un secreto y que nuestra contraparte no debe saber esas pruebas, porque nos van a arruinar la defensa. Yo creo que no. Al final de cuentas existe el principio de lealtad entre las partes. Entonces las partes deberán mostrar las pruebas para que nuestra contraparte se prepare y las refute. Recuerden que estamos también bajo un principio de contradicción. Todo debe ser contradicho, si así es correcto contradecirlo en etapa de juicio. Entonces, si nosotros preparamos bien las pruebas, no hay forma que esas pruebas sean tumbadas, como se dice coloquialmente. Y tenemos la obligación de mostrarlas a nuestra contraparte bajo el principio de, de lealtad. Es importante que el descubrimiento probatorio se realice por etapas. El primero que debe realizar el descubrimiento probatorio es el Ministerio Público. Es esencial que realice el descubrimiento probatorio. ¿Por qué? Porque recordemos que el defensor y el imputado solo tienen conocimiento de la carpeta que se les dio. Y van a controvertir o van a buscar pruebas, si la teoría del caso así se los permite, si así la tienen. Van a refutar y buscar pruebas sobre la teoría del caso de el fiscal. Entonces, si el fiscal no le dice, yo tengo un nuevo testigo que va a corroborar los hechos, y ese testigo no está en la carpeta, no declaró en la carpeta, te deja en estado de indefensión, porque no tienes la forma de cuál defenderte de ese testimonio. Entonces, por eso es la razón por qué el defensor es el último a intervenir, porque el Ministerio Público es el que tiene que descubrir, mira, tengo 3 testigos nuevos que corroboran los hechos, corroboran que esos hechos fueron cometidos por el imputado. Y en misma secuencia tenemos al asesor de víctimas y al coadyuvante, que insisto, no es la misma figura. Si la víctima y el coadyuvante tienen nuevas pruebas, también deberán ofertárselas al defensor para que el defensor pueda estudiarlas y en su caso rebatirlas, refutarlas o prueba en contrario. Pero si no se hace eso, si se espera hasta último momento para hacerlo, entonces el
imputado está en franca desventaja ante la acusación. Y el defensor, cuando genera prueba nueva, también tiene la obligación de comentárselo al Ministerio Público, para que el Ministerio Público también se prepare en ese sentido. Los plazos establecidos son los plazos mínimos, y la verdad es que esperamos hasta ese momento para hacerlo. No debería ser así. En cuanto generemos una prueba, todas las partes deben comunicar a las demás partes, para que así el proceso sea abierto y todos tengamos la posibilidad de defendernos. Todos. Es importante saber eso. Entonces el descubrimiento probatorio es una figura muy importante en el nuevo sistema penal. No le hemos dado la importancia necesaria. Creemos que ocultando la información vamos a tener un resultado favorable. Y la verdad es que recordemos que el nuevo sistema de justicia se privilegia, valga la redundancia, la justicia, el esclarecimiento de los hechos, no las pretensiones particulares y algunas veces malsanas de las partes. Y hablo por todas. Cuando hablo de pretensiones malsanas, hablo de pretensiones malsanas empezando por el imputado que pretende evadir la justicia, o del Ministerio Público que a toda costa quiere probar un hecho que porque ya se llevó ante el tribunal se tiene que probar, y muchas veces no es así. Entonces el descubrimiento probatorio es algo muy muy importante. Ok. Entonces tenemos el descubrimiento probatorio. Una vez que se presente la acusación, el Ministerio Público ordena la notificación a todas las partes y empiezan a correr los tratiempos. Primero el Ministerio Público, luego víctima y asesor. Todos tienen su plazo para intervenir. Todos deberán intervenir en ese plazo. Ya previamente ya se debió haber hecho el descubrimiento probatorio. Antes de presentar la acusación, el Ministerio Público ya debió haber realizado el descubrimiento probatorio. Antes de contestar, de presentar el escrito sobre la acusación, no contestar, el defensor ya debió haber hecho el descubrimiento probatorio. Recordemos que la víctima tiene 3 días después del escrito de acusación para igual presentar sus escritos y pretensiones sobre el escrito de acusación. Y posteriormente la defensa también tiene su término, ¿no? Después de que ya todos realizaron el descubrimiento probatorio, que debe ser antes de que llegue al juez el descubrimiento probatorio, vuelvo a insistir, antes, y soy reiterativo en eso, debe ser, porque en realidad no es así. En realidad se espera hasta el último momento, y me ha tocado ver donde el descubrimiento probatorio se hace en la sala de audiencia, y lo que logran es diferir la audiencia, porque si en ese momento el Ministerio Público me está entregando el descubrimiento probatorio ante el juez, yo defensor voy a pedir tiempo para analizar lo que me están presentando. Entonces lo único que logro es diferir la audiencia. Entonces me ha tocado ver, y eso contraviene el principio de legalidad y de principio correspondiente a la lealtad. Entonces, si en la audiencia o en la entrada de la audiencia te presentan el descubrimiento probatorio, dices, o sea, necesito tiempo para checarlo, ¿no? O sea, ya me hiciste perder el término. Recordemos que en caso que hay alguien detenido, el tiempo va en contra del detenido, se pasa más tiempo detenido. Una vez presentados los escritos, una vez que ya el tribunal ya tiene constancia de todos los escritos, se fija la audiencia de 30 a 40 días naturales para la audiencia intermedia. Y ahí se acaba la fase escrita. Recordemos, la fase escrita, recapitulando, es la primera etapa. Empieza con el escrito de acusación, se corre el traslado a las partes tienen derecho a intervenir, y empieza el Ministerio Público, víctima, coadyuvante y defensor.
En los escritos de acusación, más adelante veremos los requisitos donde se establecen los escritos de acusación, las contestaciones, igual es lo mismo, no es contestación, los escritos que recaen sobre el escrito de acusación no tienen mayores requisitos más que las pruebas. Es más, ni siquiera se establecen requisitos por ofrecer la prueba, nada más se piden que no sean sobreabundantes, intransigentes, etcétera, etcétera. Vamos a ver más adelante, pero no tiene escrito formal. El escrito de acusación sí tiene requisitos. El escrito que recae de la acusación no tiene requisitos ni para la víctima ni para el imputado. Pasamos a la tercera fase, por favor.